Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos los oyentes que persisten en seguir escuchando este programa y a los nuevos que se suman también. Bienvenidos. Este es el 5º episodio que hoy estamos dedicando a un tema muy específico, que es el tema de Trump y sus relaciones con Europa y lo que está sucediendo en Europa. De ahí el título de Trump, Europa y después. En realidad, a veces cuando entramos en estos temas, yo me quedo un poco en la duda con respecto al título del programa, Room Service en la Selva Global, porque a veces me pregunto si en realidad estamos hablando de la selva, que es relativamente amable desde el punto de vista medioambiental, o si estamos hablando de una jungla hostil y feroz en la cual se mueve este mundo. En todo caso, hoy vamos a dedicarle a este tema con un invitado de lujo que ya les voy a presentar, básicamente porque de alguna manera la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia ha provocado un cataclismo en Europa y la regresión democrática en Estados Unidos, su agresiva política comercial expresada particularmente en la suba impredecible e indiscriminada de aranceles, su política exterior con pretensiones sobre Groenlandia y con un giro en su relación con Rusia y la dimisión aparente como garante de la seguridad occidental vinculada al compromiso atlantista, particularmente en relación a la situación de la OTAN y las posiciones frente a la OTAN, abren numerosas interrogantes sobre la encrucijada en la que se encuentra Europa en este momento. Bueno, sobre esto vamos a volver en un momento, sobre estos temas más serios, y para tratarlos en profundidad con nuestro invitado, pero antes quería alivianar un poco el dramatismo de lo que vamos a discutir con un cuento que sí se refiere a una experiencia mía en Europa,
aunque Francia no es toda Europa, ni Europa es Francia, y que tiene que ver con una sección de mi libro, Comida diaria de un antropólogo hambriento, que se llama Diciembre en París. No tengo nostalgia de París, son solo buenos recuerdos. Mi muy querida tía abuela Margot fue la que me inició de forma indirecta y por interpósita persona en la noche de esa ciudad. Apenas llegado en mi primer viaje, casi adolescente, me llevó a cenar a la brasserie que frecuentaba. Cuando nos atendió el joven maître que la conocía, ella le instruyó, entre comillas: este es mi sobrino que acaba de llegar de Sudamérica. Yo me voy a empolvar la nariz y usted le explica cómo moverse en la noche parisina. Y el maître lo hizo de maravillas. Adorable e inolvidable mi tía Margot. Pero el cuento tiene un título muy específico y tiene que ver con esa noche parisina y algunas de las cosas que me pasaron en los frecuentes viajes a París. El cuento se llama Las parisinas no son fáciles y se inicia así. En un viaje posterior a esa primera visita, me encontré con un compañero de la facultad que estaba haciendo un posgrado en la Sorbona y que salía con una brasileña. Esta, a su vez, tenía una amiga francesa que quería conocer latinoamericanos y practicar su español. Decidimos ir los cuatro a cenar y después a bailar en el barrio latino. Nos encontramos en el Petit Cluny y de allí derivamos a una churrasquería brasileña para cenar. La cena fue amable y cordial, no me acuerdo si fue particularmente buena. Mi francés ya era más que suficiente y pudimos conversar y reírnos a gusto haciendo uso de nuestro bilingüismo. La amiga francesa, además, parecía no ser inmune a mis nada subrepticios avances. La cena se prolongó y decidimos ir a bailar al Escale en la Rue de Prince, un antro muy particular con música latinoamericana en vivo. Al entrar, a nivel de la calle, había un bar y un grupo tocaba tangos y música del altiplano, melancólicos y tristes. O lamento do cornudo, como dijo la brasileña refiriéndose a los tangos. Bueno, la sala estaba en semipenumbra, lo que reforzaba la atmósfera depresiva que proveía la música. Sin embargo, al final de esa sala había una escalera que descendía a un sótano aislado donde tocaba a todo dar un grupo de salsa. Azuquita creo que se llamaba el conductor. Y la atmósfera cambiaba notablemente bajo una abundancia de luces, de redoble de cueros y de fluvios de sudoración. A diferencia del nivel superior, el sótano estaba abarrotado y había poca gente sentada. La mayoría de la clientela bailaba con entusiasmo, fervor y mucho ritmo. Nos sumamos a las parejas de bailarines y la noche comenzó a adquirir otro matiz, mientras que, pese al frío de la calle, comenzábamos a transpirar en abundancia. La brasileña bailaba muy bien, como era de esperarse, y la francesa no le iba a la saga. Bailamos un largo rato hasta que la francesa me propuso salir a tomar un poco de aire fresco. Salimos a la calle. En el umbral de la entrada la besé y ella respondió con entusiasmo. Yo ya me comencé a hacer la película de que esa noche iba a tener suerte y me iba a acostar con ella. Estaba preocupado porque me alojaba en lo de mi tía abuela y, pese a su liberalidad, me sentía incómodo de llevar a alguien a su casa. Volvimos al baile y nuevamente salimos al rato a respirar y a besarnos. De repente la francesa me espetó. No creas que soy mujer de una noche, así que no te hagas ilusiones. De hecho, yo me iba de París en 2 días y no perdía la esperanza de que tal vez, si no era esa noche, sería la siguiente. Pero me insistió en que no se iba a acostar conmigo. Era tarde, pero el metro aún funcionaba, de manera que me ofrecí, con galantería de vieja escuela, a acompañarla a su casa. Vivía bastante lejos. Y mientras que sin rencor hablábamos banalidades, tuvimos que hacer varias combinaciones de metro hasta llegar a la estación de su casa. Subí a acompañarla y nos percatamos de que ese era uno de los últimos metros de la noche y que no tenía cómo regresar hasta que corriera el primer tren de la mañana. Se apiadó de mí, hacía frío y caminar cuadras y cuadras de regreso en la noche sin conocer bien la ciudad se me hacía impensable y me dejó subir a su apartamento. Con una serie de condiciones. No dormiría en su cama, sino sobre una alfombra en la sala y en cuanto amaneciese debería irme porque llegaba su hermana de trabajar. Dormí mal.
La alfombra no amortiguaba la dureza del suelo, la frazada que me prestó era corta, no me cubría por entero y tenía los pies helados. Y yo tenía que contener mis ansias de pasarme a su cama. No porque quisiera tener sexo con ella, sino porque tiritaba de frío y necesitaba desesperadamente una fuente de calor. Me despertó al amanecer y sin siquiera ofrecerme un café me echó a cajas destempladas para que no me cruzara con su hermana. Aterido, somnoliento y con hambre busqué la estación de metro y me zambullí en ella. No era abril sino diciembre y aprendí que, con algunas mujeres, una noche no bastaba. Así fue mi primer romance frustrado en París en una fría noche de diciembre. Bueno, muchas gracias por escuchar el cuento y ahora pasemos a cosas más serias. Esto era el toque liviano. Y retomando lo que estaba planteando al principio en relación con el título de esta emisión, Trump, Europa y después, hay toda una serie de preguntas claves para tratar de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar más adelante en relación con la situación de la Unión Europea en general. Pero antes de entrar en temas, sí quiero presentarles a mi gran amigo Wolf Gravendorf, con quien hemos hecho varias cosas bien interesantes a lo largo de estos años. Él hasta enero del 2020 fue director del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILIS, y representante de la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador. Fue director del Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Friedrich Ebert en Santiago de Chile, en realidad cubriendo toda la región, y con una producción muy interesante en términos de aportes a el análisis de la seguridad regional, y anteriormente fue director de FESCOL y representante de la Friedrich Ebert en Colombia. Pero nuestra amistad se remonta mucho más allá. No voy a decir los años, pero sencillamente hasta el 2000 Wolf fue el director y el fundador del Instituto de Relaciones Europeos Latinoamericanas, que fue cuando nos conocimos, una organización privada internacional con carácter birregional, financiada por la Unión Europea con sede en Madrid, y quizás el más prestigioso think tank en las relaciones europeo-latinoamericanas. Además de eso, ha sido profesor invitado profesor visitante en distintas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Y, como si todo eso fuera poco, hemos tenido la gran oportunidad de compilar un libro conjuntamente que ha tenido bastante circulación, publicado en el 2020, que se llama Los actores globales y el redescubrimiento de América Latina. Este es un libro que reúne a toda una serie de analistas precisamente en una aproximación a entender cómo han participado distintos actores, algunos de los cuales ya hemos analizado en programas anteriores, en su impacto en la relación con América Latina. Bueno, dicho todo esto y dándole una gran bienvenida a Wolf. Buenos días, Wolf. Bienvenido. Sé que estás Muy buenos días. Extemporáneamente, en el sentido de que tu tiempo es distinto al mío, desde Alemania, y que te agradezco muchísimo además que te hayas prestado a conversar sobre estos temas porque sé que eres un gran experto. Yo quisiera Muchas gracias por la invitación. Para poder abordar el tema de Europa, lo que primero deberíamos ver quizás, y ahí me gustaría escuchar tu opinión, es entender cómo después de la pandemia, todavía sin haberse recuperado económicamente, Europa se ve involucrada en toda una serie de sanciones económicas, yo diría bastante radicales, con respecto a Rusia en función de la operación especial de Rusia en Ucrania, con un efecto totalmente contrario quizás a lo esperado. La expectativa era debilitar la economía rusa y sin embargo las sanciones tuvieron un efecto boomerang y produjeron toda una serie de situaciones en las economías de Europa. Me gustaría que hagas un breve recuento de eso para poder entrar después a entender otras cosas. Yo creo que es muy importante de entender que para la mayoría de los europeos el fin del orden liberal que teníamos prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, ya se acabó en 1922, cuando Rusia entró en Ucrania. Eso fue un choque tan grande que la mayoría de los
políticos y también analistas, intelectuales de Europa pensaban que eso sería posible. El orden ya implica que ningún país puede entrar en otro. Pero el pensamiento europeo siempre fue restringido a los temas europeos. Obviamente teníamos guerras en Afganistán, en Irak y todo eso. Eso nunca importaba mucho a los europeos. Pero en Ucrania ya. Entonces, desde ese tiempo, los políticos que antes no tenían idea de dónde está ese país, ponen ese país en la preocupación principal de política exterior. Y eso, yo creo, tiene muchas implicaciones, no solo para Rusia, pero también para Estados Unidos, para Ucrania misma, obviamente, y para las discusiones internas en la Unión Europea. Bueno, gracias, Wolf. Pero, a ver, en términos del impacto económico, de alguna manera esto, la guerra en Ucrania y la posición europea implicó una reorientación en cuanto a política comercial, en cuanto a inclusive a políticas industriales internamente, y un impacto sobre las políticas de bienestar social. En tanto, bueno, el 40% de la energía provenía de Rusia, se cortó ese flujo y hubo que recurrir a la energía que se compraba en Estados Unidos, particularmente el gas licuado, ¿no? Entonces, yo me imagino que eso ha tenido un impacto muy importante también en términos de cómo se reconfiguran las economías, y en algunos casos inclusive ha afectado un cierto grado de desindustrialización por la reorientación de los capitales y de la inversión, en el caso de Europa. Pero bueno, esto en todo caso nos lleva al tema de que Europa estaba de alguna manera... Yo tengo una duda en tu interpretación en esto, porque realmente Rusia nunca fue un mercado muy importante para los europeos. La importación de energía sí, pero en comparación que vendemos a China o al sur global o a Estados Unidos, Rusia ni tenía 8% del comercio de la Unión Europea. Entonces el efecto no fue tan grande, con la excepción del tema de energía. Correcto. Sí, bueno, yo me refería específicamente al tema de energía y no me refería tanto al impacto en términos de las relaciones comerciales, en función del mercado ruso, que obviamente no representaba un porcentaje tan importante en la economía europea. Ahora bien, ahora estamos entrando en una situación en donde tenemos, por un lado, la arremetida del presidente Trump, y yo diría que en dos frentes, pero que no son dos frentes separados. Por un lado, el incremento de los aranceles, que ahora están pausados por 90 días. Primero se subió a 20%, ahora quedó en 10%, pero no se sabe cómo se va a responder Europa a esto. Y el segundo tema, que está, a mi manera de ver, vinculado uno con el otro, es la decisión de Estados Unidos, por un lado, de reducir probablemente su participación, su contribución a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por otro lado exigir que los países europeos incrementen su presupuesto de defensa. Primero un 2%, después se habló de un 3%, ahora Trump está hablando de un 5% de su presupuesto nacional. ¿Cómo ves eso específicamente? Yo creo que es el desafío más grande ahora, pero tiene mucho que ver al otro lado con Ucrania, porque ahora la interpretación oficial en Europa es que en Ucrania se esté defendiendo Europa, y por eso necesitamos comprar una cantidad de billones de dólares de nuevas armas en Estados Unidos. Entonces, y eso también tiene que ver, como tú dijiste muy bien, la vinculación que los Estados Unidos ya están mirando algunos de sus 100.000 soldados que están en Europa ahora, en diferentes bases, y se van a cerrar algunos de esos bases, y eso va a tener efectos sobre la economía en los países en que tienen esos bases. Hay una vinculación del tema de seguridad del futuro
y también de los gastos de defensa de Ucrania. Ucrania ahora quiere 50.000 millones al año de los europeos para defenderse en los próximos años, cada año. Entonces, todos esos gastos tienen un impacto enorme sobre la discusión interna de los países europeos, en que obviamente se necesitan cortar en otros cambios, porque algunos países europeos, como Alemania, no tenían ningún crecimiento en los últimos 3 años. Entonces hay una mixtura de problemas de seguridad y de problemas de cómo usar el financiamiento existente o deudas, para tomarlo, para pagar los gastos de defensa europea, entre comillas. Y todas esas discusiones tienen muchos raíces en las discusiones de Guerra Fría, ¿no? Que la mayoría de los países europeos tenían entre 3 y 4% de su PIB en defensa en tiempos de Guerra Fría. Entonces Estados Unidos y algunos europeos, no tantos obviamente, están diciendo estamos regresando a la normalidad, que son por lo menos 3, posiblemente 4% o 5% para nuestra defensa. Esas son discusiones muy fuertes en que hay divisiones muy claras en los diferentes países. Cuando tú dices mencionas muy acertadamente lo de planteamiento de regresar a la normalidad, ¿cuánto tiempo puede llevar reconstruir una arquitectura de seguridad sin el apoyo de Estados Unidos que le den un cierto grado de autonomía estratégica? Ahí ya vamos a volver sobre este tema a la Unión Europea. No es una cosa que se puede hacer de un día para otro. Eso es la pregunta de millón y estoy seguro nadie en la OTAN tiene idea cuántos años va a durar eso. Hay mucha discusión ahora sobre la capacidad de la industria armatista en Alemania o en Francia, pero estamos hablando de realmente de regresar a esa normalidad. No sé qué fue realmente, pero esa discusión ahora se calcula en por lo menos 10 años. Ahora, el cruce de estos temas de seguridad y de reconstrucción o construcción de una arquitectura de seguridad en Europa, básicamente para poder enfrentar lo que Europa percibe como una amenaza, que es Rusia, se combina, de todas maneras, con una dimensión económica que está siendo afectada drásticamente por los aranceles. Exacto. Y ahí yo vuelvo a la frasecita famosa, autonomía estratégica. ¿Hasta qué punto Europa puede construir una autonomía estratégica multidimensional? No me refiero solamente a los temas de seguridad, sino a los temas económicos también. Hay unas diferentes interpretaciones de autonomía estratégica, que fue primero Macron, que ha usado esa palabra ya hace años. Después había una frase tomada también para la gente en Bruselas, pero yo creo que se necesitan tomar muy en cuenta una palabra de Trump que yo creo es correcto. La Unión Europea no es un Estado y nunca va a ser un Estado. Y por eso no tiene capacidad de planeamiento en temas de seguridad, porque hay 27 países ahora, van a ser posiblemente más en el futuro, y cada uno tiene visiones de seguridad muy distintas. Y también su posición frente a Estados Unidos es muy distinto. Hay países que adoran los Estados Unidos, como Polonia y Alemania y Inglaterra. Hay otros países como Francia, España, que tienen una distancia enorme a Estados Unidos. Entonces, esas relaciones transatlánticas, que mucha gente ahora dicen que no tienen un futuro, nunca tenían la misma importancia para todos los países europeos. Bueno, este tema de la unidad, de que la Unión Europea no es un Estado, plantea reiteradamente, por lo menos lo que yo he escuchado
muchos representantes políticos y miembros de la élite político-administrativa de la Unión Europea la necesidad de sí tener una posición unitaria. Pero yo creo que hay una diferencia en la capacidad de hacerlo en el ámbito de seguridad con respecto a hacerlo en el ámbito de la economía, particularmente del comercio. Llama mucho la atención, por ejemplo, el último viaje de Sánchez a China, que pareciera haber generado algún tipo de roces en el resto de la comunidad. Pero bueno, el problema fundamental, la pregunta va a eso, es el tema de la unidad. ¿Es factible una unidad que permita construir consensos en torno a políticas que no sean solamente las de seguridad, sino también en términos de políticas que tengan que ver con la parte económica y la necesidad, entre otras cosas urgente, por lo visto, de diversificar también el comercio de la Unión Europea? Obviamente la unidad es más obvia en las palabras y no en los hechos. Y el tema de seguridad es el tema tan presente ahora en todos los medios y todo eso, que la gente no mira a la necesidad de la forma de economía que necesitan para sostener un tipo de seguridad como ellos tienen en mente. Pero hoy en día las diferencias internas en la Unión Europea no solo están en relación de Rusia o de Estados Unidos, pero también en temas de la modernización, por ejemplo, de formas de producción y todo eso. Obviamente hay muchos países que ven la necesidad de tener una posición mucho más fuerte frente a Estados Unidos en temas de las diferentes formas de presión económica que ahora está haciendo Trump. Pero hay otros países que están un poco pensando, no públicamente, pero privadamente, los políticos de esos países, que en 4 años todo va a ser distinto. Entonces necesitamos sobrevivir a Trump y después regresamos a los buenos tiempos de Estados Unidos, de la relación transatlántica. Yo personalmente dudo eso mucho, pero se necesitan ver eso en esas diferencias en la Unión Europea y por eso una posición realmente común frente a las políticas de Trump es muy difícil de establecer. Bueno, yo creo que el tema de la cohesión sí es un tema muy difícil de sobrellevar en términos de cómo puede actuar como un actor unitario en la Unión Europea en este tema. Ahora, hay otros temas, y ya más de carácter geopolítico, aunque tengan también un elemento geoeconómico muy importante, que tienen que ver con la interlocución diversificada con distintos actores. Entonces, ahí es que empiezan las preguntas. Primero, es por lo menos este planteamiento en torno a un acercamiento a China en el marco de esta guerra arancelaria, que abre interrogantes porque parece también mostrar una falta de cohesión dentro de la Unión Europea, ¿o me equivoco? No, tienes completamente razón, pero aquí tienes también una situación muy distinta entre los diferentes actores internacionales, porque los actores internacionales obviamente no solo son los políticos, son también las grandes empresas. Y contrario a los políticos en Europa, las grandes empresas tienen un horizonte de tiempo más largo. No solo piensan en los famosos 4 o 5 años de elección, ellos piensan en los 10 o 20 años de inversión. Entonces, al lado de los empresarios, tú tienes un gran número de la gente que está en favor de una mejor relación con China. Entre los políticos encuentras muy poco de esos, porque ellos todavía están en la línea que tenemos, esa línea transatlántica, y para los pobres Estados Unidos que sufren los problemas con China, necesitamos apoyar a los Estados Unidos y no debemos realmente tomar la situación que tiene Estados Unidos con China
como una posibilidad para hacer ganancias. Entonces, eso es una discusión muy fuerte en ese momento y yo creo todavía no es demasiado temprano decir a dónde va todo esto, porque depende mucho también a la actuación de Trump. Sí, por lo que he escuchado de algunos políticos europeos, cuando describen la posibilidad de asociación o de vinculación con China, describen a China como un socio complicado. Yo creo que eso puede ser cierto, pero también probablemente se refleja en que no hay mucha claridad con respecto a cómo moverse en relación a China de una manera unitaria, cohesionada en el marco de la Unión Europea. Pero yo creo que... Ahora, obviamente, los Estados Unidos es un socio mucho más complicado. Sí. Porque no se pueden calcular ninguna cosa, porque obviamente Trump es un aficionado del caos, ¿no? Él quiere crear caos, porque piensa, después de la destrucción de muchas reglas, inclusivamente las reglas que los Estados Unidos han establecido internacionalmente, puede ser en beneficio a largo plazo para los Estados Unidos. Pero mucha gente en Europa tiene una grave duda que esa calculación es correcta. Con respecto a la gente que tiene dudas en cuanto a ese cálculo, aquí parece que he leído un par de artículos recientes sobre la contradicción que ha generado en la ultraderecha la aparición de Trump, porque por un lado, digamos, hay una empatía ideológica, claro. Y por otro lado hay una realidad en donde lo que está haciendo Trump afecta a los intereses de sus países y por lo tanto el nacionalismo, el patriotismo que puedan manifestar estos movimientos de ultraderecha se ve de alguna manera mellado por la política de Trump. Esto es Exacto. Es una apreciación válida. ¿Qué piensas tú con respecto a la situación de los movimientos de ultraderecha que han venido creciendo, obviamente, en la Unión Europea bajo estas circunstancias que hemos analizado anteriormente? Sí, pero yo creo esos crecimientos de la derecha en Europa es el fenómeno que ya tiene 20 años o más. Tiene muy poco que ver con Trump. Solo Trump está aprovechando, Vance especialmente, esa división de pensamiento ideológico en Europa para aprovechar, decir, ¿no? Como en Alemania deben realmente el partido más importante es el partido de extrema derecha y todo eso. Ese apoyo de Trump está bien visto, obviamente, en un lado de esos partidos, pero al mismo tiempo hay ese problema que los gobiernos que están en el poder y todo eso también necesitan algún apoyo de Trump. Entonces, tenemos mucho de las cosas que pasan en el sistema internacional ahora reflectando directamente en la política interna. Como dicen los americanos, todo es interméstico hoy en día. Sí, eso es absolutamente cierto y no solamente en el caso, obviamente, de la Unión Europea. Pero déjame llevar un poco más allá la pregunta, porque cuando hablaba de China, también se habla mucho en Europa en este momento de abrirse más hacia Asia y hacia el sur global. El sur global pareciera estar representado en este momento en la apertura de Europa, en la vinculación con América Latina y particularmente el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué factibilidad hay de que se concrete? Porque en este tenemos más de 20 años en esta negociación y bajo estas circunstancias en las que vive Europa ahora, yo creo que necesariamente tiene que abrirse al mercado latinoamericano, pero tengo mis dudas con respecto a la posición de algunos países, de algunos gobiernos que se resisten a pesar de eso a que se avance con el acuerdo. Bueno, regresamos a lo más importante que es la política interna. Por ejemplo, en muchos países europeos, en algunos más, en otros menos, la cantidad de votos, no de campesinos, pero de la gente que son los dueños de los campos, y todo eso es más bien una forma de agroindustria, no es tanto el campesino,
están obviamente completamente en contra de ese famoso acuerdo ya que tiene más de 20 años de negociación. Al otro lado, ese es un grupo. Al otro lado es el grupo que es más bien orientado a los verdes, porque ellos ven que muchos productos, especialmente de alimentos y todo eso, que pueden venir del Mercosur al mercado europeo, no están realmente producidos en la forma como quieren los verdes que deben ser producidos. Entonces, esos son los dos grupos que son más en contra. Todo que la industria europea es muy en favor de ese acuerdo. Pero al mismo tiempo hay, no para olvidar, como siempre fue la situación en situaciones anteriores, algunos países del Mercosur que tampoco son tan afeccionados a la idea de eso, ese acuerdo. Entonces, hay muchos elementos que se necesitan tomar en cuenta. Inclusivamente hay alguna gente en Bruselas que están muy en favor del acuerdo, pero están muy preocupados que eso puede tener un efecto negativo en las relaciones con Trump, porque él está muy convencido, como tú sabes bien, en la política de zonas de influencia. Y para Trump, la zona de influencia normal, prácticamente sin duda, es América Latina. Y no quieren que otra gente están haciendo negocio allá. Ni los chinos, pero el futuro tampoco los europeos. Sí, bueno, ahí yo creo que hay un cierto deslinde porque, digamos, el área de influencia más marcada en este momento particularmente se refuerza con todo este debate sobre la recuperación del Canal de Panamá. No sé si va muchísimo más allá porque sí hay inversión europea y inversión china en América del Sur, bastante significativa, y sí, por cierto, falta inversión norteamericana, porque todas las visitas que vienen dicen de que sí va a haber más inversión para que no venga China, para que no vengan los europeos, pero la realidad es que eso no se concreta. Bueno, ahora, esto sí me lleva quizás a la... Hay otras preguntas en el tintero, pero eso tendríamos que conversarlo en otro momento, porque son mucho más complejas, como el impacto de toda esta política arancelaria, si se puede llamar que es una política, porque tendría que ser coherente, de Trump en el tema... No es una política coherente, yo tengo mis dudas sobre eso. Yo no soy economista, como tú sabes, pero... Sí. Realmente es más bien una forma de presión para ganar otros deals que realmente es una política coherente. Y tengo muchas dudas sobre esto. Bueno, justamente por eso hay otro tema que impactaría, en donde impactaría esta política / no política arancelaria, pero también que tiene que ver con las políticas medioambientales de Estados Unidos en términos del Pacto Verde en Europa. Y ahí tengo una pregunta, bueno, ¿cómo crees que va a responder Europa a esto? Bueno, la mala noticia es que el Pacto Verde está en retroceso en Europa. Hay muchos intereses, especialmente de las grandes empresas de coches, pero no solo ellos, para limitar un poco las grandes ideas del Pacto Verde. Y eso va a ser una de las dos discusiones más importantes que vamos a tener en Bruselas. Uno es obviamente quién y cómo se van a pagar ese enorme armamento. Se habla de 800.000 millones de dólares. Y la otra es cómo podemos adaptar el el Pacto Verde a las necesidades de la industria europea. Ok, me quedaría una dimensión todavía a considerar, el impacto en términos sociales. Ya lo tocamos en términos políticos cuando hablamos de la ultraderecha, pero el impacto en términos sociales de toda esta combinación de factores que hemos analizado, no solamente los aranceles. ¿Qué está pasando en ese sentido en Europa? Eso
es de nuevo vinculado mucho con el ascenso de la derecha, porque ya no solo por razones de Trump o aranceles, en los últimos años se notan eso especialmente en Alemania, pero también en algunos otros países, hay mucho menos inversión en educación, en salud, en todos esos temas, porque muchos países europeos, con la excepción de España, casi no tenían en los últimos 3 años un crecimiento. Y poco crecimiento implica menos impuestos. Y menos impuestos implican una nueva división de los presupuestos estatales. Y en ese campo vamos a ver, mucha gente está convencida de eso, más problemas en los necesarios gastos sociales. Eso es un conflicto de política interna que va directamente al aumento de votación a los países, a los partidos de la extrema derecha. Bueno, Wolf, la verdad que hemos hecho un rápido repaso de una cantidad de cosas, pero yo quería cerrar con una pregunta clave que de alguna manera ya has contestado. Pero citando a Borrell, el comisionado para Asuntos Exteriores, el ex comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que decía que la Unión Europea podía funcionar como un bloque geopolítico en este mundo convulso en donde, como decíamos en un webinario, los imperios contraatacan y se reconstituyen. ¿Cómo lo ves tú? Yo, como tú viste ya en mis respuestas en los temas más específicos, tengo mis graves dudas sobre eso. También la jefa de la Comisión, von Leyen, siempre ha anunciado que ahora tenemos una comisión geopolítica. Y hay gente, inclusivamente entre los intelectuales, que hablan de un nuevo Europa, hasta incluido Ucrania y todos los Balcanes, sería el nuevo poder del Occidente, porque Estados Unidos está perdiendo el manejo del Occidente y Europa será el futuro del Occidente prácticamente. Yo veo todo eso como un pensamiento muy poco realista. Y yo veo también que hay obviamente intereses muy distintos, ¿no? Los países ex Unión Soviética, especialmente los países del norte, los bálticos y todo eso, y también obviamente Ucrania y todo eso. Cuando toda esa gente van a tener más influencia en la Unión Europea, y se notan eso, porque, por ejemplo, la nueva jefa de Relaciones Exteriores de la Comisión es la ex presidenta de Estonia. Entonces, todo esto se notan también en una reorientación de la Unión Europea más bien hacia afuera y menos hacia adentro. Pero eso menos hacia adentro tiene efectos de nuevo para los países que tienen su propia forma de ganar por la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea está destruyendo mucha plata, algunos países más, otros menos, otros pagan, otros reciben. Y todo ese arreglo que ha funcionado muy bien en tiempos en que había suficiente crecimiento y más países entran en la Unión Europea, pero hoy en día todo eso arreglo interno de la Unión Europea está en duda y por eso un factor geopolítico de la Unión Europea yo no veo. Un factor económico en el caso del comercio sí, pero no para olvidar, la Unión Europea tiene solo 10% de los patentes nuevos internacionalmente. China tiene 60% de esto. Entonces, tecnológicamente, Europa no está en la misma forma como fue antes.
Entonces, tu palabra anterior de desindustrialización, yo creo también es un peligro que los europeos necesitan enfrentar. Bueno, Wolf, te agradezco muchísimo. Creo que cubrimos muchísimo terreno. Claro que se podría hilar mucho más fino en otras cosas, pero te agradezco muchísimo el tiempo y este panorama tan claro que nos presentaste en el programa, y espero que podamos repetirlo en algún momento ya para entrar más en detalle en algunas cosas. Pero en principio te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo. Igualmente. Y la verdad que disfruté muchísimo de la conversación contigo. Yo también. Ya tendremos que publicar otro libro. Okay, chao. Te saludo, Wolf. Fuerte abrazo. Chao. Igualmente. Bueno, tuvimos una muy buena y clarificadora intervención de Wolf Gravendorf. Creo que nos ayuda a entender algunas cosas. Hay otras cosas, desde luego, quedan colgadas, como siempre, el tiempo no nos da para mucho más. Pero yo tenía una deuda pendiente que creo que va a seguir pendiente del programa anterior, que era darles la receta del borscht. Pero creo que vamos a esperar que lleguemos a un tema que vincule a Rusia con esto, como para que la receta del borscht se justifique. Y vamos a cerrar en realidad con un cuento también de la sección de diciembre en París, que estaba anunciado en la presentación del programa y que se llama La voz del príncipe. Ya me había mencionado a la tía Margot, y la tía Margot no nos podía recibir en un momento dado que fuimos con mi esposa a París de regreso de Londres. No nos podía recibir porque habían llegado otros parientes a pasar las fiestas en París y se alojaron en su departamento, y la plata que nosotros disponíamos no alcanzaba para más de una noche de hotel al regresar de Londres. Decidimos entonces lanzarnos a la aventura y llegar a un hotel en el barrio latino cercano al café Eau de Magot. Tuvimos suerte y sin reserva conseguimos una habitación por una noche, pero habíamos cambiado los pasajes para quedarnos por 3 días en París. Consultamos con nuestros amigos parisinos y una ecuatoriana del grupo, a quien conocíamos poco, nos ofreció quedarnos las 2 noches restantes en su departamento en la Rue de Nesle, encima de una galería de arte a la que se entraba por un patio. Aliviados, llevamos las valijas al departamento que, conectado con la galería del piso de abajo, tenía pinturas y esculturas por doquier y una distribución particular. Leonor, la ecuatoriana, nos instaló en un dormitorio al final de un largo pasillo al que daban otras puertas y que partía desde la cocina, donde convivían el horno y las hornallas, el grifo de agua, el refrigerador, un teléfono y una bañera y un inodoro. Extraño diseño de un arquitecto, probablemente dadaísta, que no dudaba en alojar en el mismo espacio la cocina y el baño, pero nuestra situación no se prestaba a reparar en esas nimiedades. Tal vez por alimentar la fantasía de preparar y comer un omelette mientras estábamos inmersos en la bañera y utilizar el inodoro de asiento. Después de instalarnos, Leonor nos avisó que vivía en ese piso esporádicamente con su amante, que estaba de viaje, y que ella salía a su trabajo en horarios insólitos, pero siempre dejaba la llave debajo de una de las macetas del patio de entrada por si ella no estaba cuando regresáramos. Esa noche celebramos a lo grande con un cassoulet y una botella de Chateauneuf du Pape en un restaurante del barrio latino. La cena se prolongó con un par de calvados, y cuando regresamos a nuestro alojamiento, la puerta de entrada al patio con la bendita maceta que tenía escondida la llave del departamento estaba cerrada. No había manera de entrar y el frío decembrino arreciaba. Empezamos a deambular en busca de algún café abierto y nos encontramos con el Old Navy, que cerraba tarde, casi a la madrugada. Cuando finalmente el café cerró, nos refugiamos en un banco de plaza tratando de darnos calor mutuamente hasta que amaneció y volvimos a la casa. Por suerte ya había aparecido la concierge y había abierto la puerta de entrada. Pudimos entrar al patio, rescatar la llave y subir al piso helados hasta los huesos. En el departamento no había calefacción y nos metimos, a medio vestir, en la cama de nuestro dormitorio del fondo con toda la ropa que pudimos conseguir apilada sobre las escasas cobijas. Agotados y congelados, tratamos de dormir, y a las 8 de la mañana empezó a sonar el teléfono
en el otro extremo del piso en la cocina. Traté de ignorarlo, pero insistían. Finalmente salté de la cama y descalzo y semidesnudo recorrí a los saltos el largo y gélido pasillo para atender el maldito teléfono. Cuando levanté el auricular, una voz femenina me preguntó: «¿Monsieur le Prince?» Colgué porque supuse que era una llamada equivocada y volví saltando sobre las glaciales baldosas del pasillo al refugio de la cama y a la calidez del cuerpo de mi esposa. Apenas había logrado recuperar algo de calor cuando sonó otra vez el teléfono. Nuevamente con insistencia. Volví a recorrer el pasillo helado hasta la cocina brincando en un pie y alcé el auricular. La misma voz de la llamada anterior me volvió a preguntar por el príncipe. Convencido de que me estaban tomando el pelo, utilicé lo mejor de mis insultos en francés para responderle que allí no había ningún príncipe, que podía meterse el teléfono en donde mejor le cupiera, y colgué para volver envuelto en una varada de vapor que se condensaba en el piso polar a la cama. Esa tarde, cuando volvimos a ver a Leonor, le contamos el extraño incidente. Para nuestra sorpresa, la llamada no había sido hecha por equivocación. El dueño del departamento y de la galería y el amante de Leonor era el príncipe de Orleans, heredero del trono de Francia. Bueno, uno de tantos herederos y pretendientes al trono, aunque con mayores probabilidades que otros. Pero así fue mi primer y único contacto con la realeza francesa. Aprovechando su hospitalidad y a insistencia de Leonor, después de que yo regresara a Caracas a trabajar, mi esposa se quedó unos días y conoció al príncipe, quien con toda naturalidad eructó varias veces en el encuentro. Pese a estos hábitos, era encantador, según ella, y también era antropólogo y marchand de arte, pero tuvo un trágico final. Sin embargo, cada vez que alguien eruta en el metro parisino, nos acordamos de la voz del príncipe, de las peculiaridades de su departamento y de cómo casi nos congelamos esa noche de diciembre en París. Bueno, muchas gracias por escucharme el programa de hoy. Probablemente el próximo programa esté dedicado al tema de los BRICS, que es un tema que se viene como un tema importante de la agenda internacional, más en el marco de estas turbulencias que estamos viviendo en la actualidad. Y hasta tanto podamos discutir eso el lunes que viene, me despido y les deseo lo mejor para el resto de la semana. Muy buenas tardes.